Tule en la zona de Panamá, a los Guayú en Colombia y Venezuela, que participan de redes económicas universales, y otro tipo de pueblos agricultores también en los Andes. O sea, es muy relativo de acuerdo a las características económicas de cada pueblo. Pero además, los pueblos indígenas no son iguales entre sí. Los pueblos indígenas no son iguales, y esto es una cosa muy importante porque varían en cuanto a su organización social, en cuanto a su lengua, en cuanto a su forma de aprovechamiento de recursos naturales, en cuanto al grado de contacto con la sociedad nacional, y pudiésemos ver dos criterios. Un criterio, para usar un criterio de un antropólogo llamado Marshall Salims, uno puede ser de ecotipos tribales. Por ejemplo, hay un tipo de pueblos en el mundo que corresponde a este tipo de ecotipo, que es el aprovechamiento, son agricultores forestales, generalmente agricultores itinerantes que cultivan el sistema de roza y quema en la zona. Talan un espacio de selva, luego una vez que han aprovechado 2 o 3 cosechas y que los suelos se empobrecen, no pueden pasar a otra área mientras ésta se recupere, y se hace una especie de agricultura itinerante. Este ecotipo se da en diversos lugares del mundo, de tal manera que corresponde a eso. Y están los pastoralistas, pueblos pastoralistas como los Masái en África, por ejemplo, o los beduinos, o los mongoles en Asia, o los Guayú en América, corresponden a ese tipo de sociedades pastoralistas. Las sociedades pastoralistas son sociedades que generalmente se especializan en la relación con un animal o un grupo de animales determinados que están bajo una relación de protección. Cuando se trata de una especie, por ejemplo, camello o vaca, o puede ser un pastoralismo integral, que es tener vacas, ovejas, cabras, caballos, asnos, cerdos, es otro tipo diferente al que es cuando se tiene una sola especie. Pero este tipo de sociedades comparten muchos rasgos en el mundo. Uno de ellos es que esa especialización les cuesta generar excedentes para el mercado. Necesitan a la ciudad, necesitan un lugar en donde vender las leches ácidas, los cueros, las carnes, todo lo que produce una sociedad de pastores, y a la vez se vuelven dependientes porque no producen todo lo que en realidad necesitan, así que necesitan de los mercados. Y luego hay sociedades cazadores y recolectores. En Colombia hay muchos tipos de este tipo de sociedades dedicadas fundamentalmente a la caza y la recolección. Hay sociedades de pescadores especializados en pesca fluvial o en pesca de recursos marinos, cazadores secuestres como los de las llanuras norteamericanas, por ejemplo, que eran cazadores utilizando el caballo, agricultores intensivos. Las sociedades que tuvieron mayor grado de complejidad en América fueron agricultores intensivos, lograron desarrollar técnicas de reguíos y aprovechar terrazas para cultivos en los Andes o en algunos valles de las tierras bajas sudamericanas. Y de esta manera podríamos también pensar en pueblos indígenas, pero por otro lado podemos pensar en que los pueblos indígenas los podríamos mirar por el grado de contacto con la sociedad nacional. Sí hay grupos aislados, yo mencioné el caso del Turucán Macú, ya no tan aislados, grupos parcialmente aislados, grupos que tienen un contacto permanente, ya caso de la población de la Sierra Nevada de Santa Marta, o los países, y grupos totalmente integrados. Estos grupos totalmente integrados son aquellos que ya les mencioné, que no se diferencian de los campesinos, que han perdido un poco la lengua y que casi no se diferencian de un miembro de la sociedad nacional. Ahora, ¿por qué es importante que valoremos a los pueblos indígenas? ¿En dónde está la gran importancia de los pueblos indígenas, además de todos los principios universales del respeto a la diversidad cultural universal? A mí me encanta tomar algunas razones. El Banco Mundial con frecuencia utiliza algunas razones para ese tema, y a mí me gusta porque es un lenguaje como para banqueros, entonces es muy pragmático, ¿no? Y en ese sentido es también muy válido. Hay que valorar a los pueblos indígenas porque han demostrado en todo el mundo un efectivo uso de los sistemas, de los ecosistemas tropicales. Si hoy colocáramos a 10 personas con un grado de PhD en la selva amazónica, sin comida y sin nada, no sobrevivirían una semana. Y son los biólogos más expertos. Pero si colocamos una comunidad indígena en la selva amazónica, ha vivido por miles de años sin abastecimiento del exterior. No requiere que nadie los abastezca y sin destruir la selva. Y creo que hay documentación evidente sobre el manejo adecuado de ecosistemas tropicales por parte de pueblos indígenas. En Colombia mismo lo tenemos. Toda la arquitectura tairona es muestra de un aprovechamiento de una densificación urbana en un área tropical sin provocar los grandes desastres que con frecuencia provocamos. Creo que también hay que tener una valoración de las comunidades indígenas en materia de justicia y de democracia. O sea,
No siempre corresponde a aquel estereotipo del buen salvaje rusoniano que vive en tranquilidad con la naturaleza, no. Creo que una mirada importante hacia los pueblos indígenas son las aportaciones que nos pueden dar en materia de justicia y de democracia. Creo, por ejemplo, una de las tendencias más recientes en el derecho es el tema de la justicia restaurativa. El mundo del norte, Europa y Estados Unidos miran ejemplos de justicia restaurativa. Y mientras que ellos aplican un sistema de justicia punitiva, y los pueblos indígenas, hace muchos siglos, aplican formas de justicia restaurativa. No todos, algunos, no todos. No olvidemos que algunos sistemas de justicia indígena que se aplican en Colombia fueron adoptados de la dominación hispánica, que corresponden a un modelo colonial como el cepo, por ejemplo. Ese tipo de cosas son adoptados del modelo hispánico de dominación. Pero cuando, por ejemplo, se considera que para el quebrantamiento de una norma social no se requiere encarcelar a un individuo, sino hablar y restaurar la armonía social rota por una acción que viola toda una normatividad, sin empujar a esa persona hacia el abismo, sino incorporándolo nuevamente aquí. Como es el caso de la palabra entre los guayú, eso es justicia restaurativa. Una justicia que no busca venganza, sino recomponer el tejido social roto por la acción de un individuo y reincorporarlo a él y a su grupo en la sociedad, sin expulsarlo y estigmatizarlo. Creo que cosas como esas son muy importantes. Creo que es un imperativo moral el que los pueblos indígenas no desaparezcan. Sería injusto y sería parte de un evolucionismo social injustificable e inexplicable el que sociedades tecnológicas y demográficamente más fuertes aniquilen a sociedades tecnológicas y demográficamente más pequeñas, más vulnerables. En aras del desarrollo y en aras del ideal decimonónico del progreso no debería ocurrir. Segundo, hay un imperativo legal que está en la normatividad internacional, la Declaración Universal acerca de los pueblos indígenas, el Convenio 169 de la OIT, las Declaraciones Universales de Derechos Humanos y todo el conjunto de normas sobre defensa de los pueblos indígenas hace que sea legalmente obligatorio, imperativo, la defensa. El país, Colombia, ha suscrito diversos tratados en este sentido y el más reciente lo suscribió en abril de 2009. Colombia y Australia fueron de los últimos países en suscribir la Declaración Universal de los Pueblos Indígenas, aunque la noticia en el país pasó desapercibida. Y es una decisión supremamente importante que tendrá repercusiones legales y efectivas sobre la vida de millones de compatriotas. Y luego, un aspecto muy importante es la valoración simbólica de la tierra. El tema de los conocimientos indígenas es algo que es muy clave, pero además su propia relación en un momento en que estamos en crisis y buscando salidas para la salud del planeta, en que ya es innegable que nos encontramos en una situación de riesgo ambiental universal, el hecho de que exista una estrecha relación, una estrecha familiarización de los pueblos indígenas con la biota, con los recursos, pero que no solo la tierra se vea como el recipiente material de los recursos, sino que tenga una valoración simbólica como el recipiente de los muertos, la tierra como territorio, no solo como espacio, sino como territorio, como espacio socializado, humanizado y sensibilizado por un grupo humano, en donde está la memoria, la continuidad de su grupo, en donde están otros seres vivos, con el cual hay una relación de horizontalidad. Hay que entender que los pueblos indígenas no establecen barreras ontológicas entre humanos y no humanos, como las tiene Occidente. El concepto de rey de la naturaleza, de amo de la naturaleza, de dominador de la naturaleza, tan prevaleciente en Occidente y que es tan irresponsable hoy en día, no existe en sociedades que consideran que no hay barreras específicas entre otros seres vivos y los seres humanos. Un indígena, Quebón, por ejemplo, puede considerar, cuando se encuentra con un ser humano, todavía no sabe si es un ser humano o no. Puede ser un animal que ha adoptado la forma de un ser humano y es una forma transitoria, por ejemplo. Un vegetal, para una mujer achuara en el Ecuador, puede ser un familiar, una hermana, una prima. La relación con las plantas es una relación de parentesco.